Cristo Jesús, queremos adorar tu nombre, Señor, con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor, pero conectados con tu Espíritu, Jesús. Venimos a traer una ofrenda, Señor, de adoración, y venimos a buscar adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Eres digno, Jesús, tú, Señor, creador del cielo y la tierra, Señor. Cristo, tú vives y tú reinas, Señor, por siempre. Justicia a mi interior. En humildad Él descendió y en una cruz mostró su amor. Cristo murió, pero venció y resucitó. Sí, resucitó. Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que
Él, Dios creador, habla justicia a mi interior. Oh sí. En humildad Él descendió y en una cruz mostró su amor. Cristo murió, pero venció y resucitó. Sí, Él resucitó. Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que sana para salvación. Hoy declaramos Cristo vive, hoy declaramos Cristo salva y nuestras alabanzas aman. Él es el Señor. Creemos, creemos, creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que sana para salvación. Y declaramos, hoy declaramos Cristo vive, hoy declaramos Cristo salva y nuestras alabanzas aman. Él es el Señor, el Verbo. Verbo en el principio, tú eres infinito, digno de adoración. Todo estaba escrito, tú eres el Cristo, digno de adoración. Verbo en el principio, tú eres infinito, digno de adoración. Todo estaba escrito, tú eres el Cristo, digno de Creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que sana para salvación. Hoy declaramos Cristo vive, hoy declaramos Cristo salva y nuestras alabanzas claman. Él es el Señor. Creemos, creemos en un Dios que vive, creemos en un Dios que sana, creemos por la fe que sana para salvación. Hoy declaramos Cristo
Adorarte, Señor, es nuestro deseo, porque tu presencia, Jesús, es el tesoro más valioso, mi Rey. Es la vida eterna, Señor, en nosotros. Es el sacrificio, Señor, de tu amor. Te amamos, Cristo. Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. Aquí en tu presencia, mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rendiré, oh mi Cristo, en tu presencia. Todo se postra ante ti, oh, ante tu nombre santo, ante tu majestad. Me encuentro en ti, alegre estoy. Todo temor tú lo limpiarás, Señor. Pleno soy en ti, Jesús, en tu presencia. Oh Dios, mis ganancias no brillan más. Cada corona a ti la rey, porque tú mereces todo. Tú eres quien quita y da, Señor. Tu presencia. Oh, tiembla el cielo.
majestad, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad, sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad, espléndido, hermoso, glorioso, majestad, majestad, sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad, majestad sin igual. En tu presencia nos consumes, en tu presencia el cielo y la tierra uno son. En tu presencia, mi Cristo, renuevas todo. En tu presencia todo se postra ante ti, oh, solo ante ti, ante tu nombre santo, ante tu nombre santo, tu poder consume mi interior. Llénanos, llénanos, oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad, espléndido, quiero orar tu santo nombre, majestad, oh, espléndido, hermoso, glorioso, majestad, majestad, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual, espléndido, hermoso, glorioso, majestad sin igual. Tu poder no tiene comparación, Jesús. Todo lo que tú eres, Cristo, todo tu ser, Señor, digno de ser adorado por siempre. Y enos aquí, Jesús, unidos a tu creación en los cielos, adorando tu santo nombre, porque tú lo permites, porque tú nos has revelado, porque tú nos has dado, Señor, ese privilegio. Y nos deleitamos al estar contigo, Jesús. Nos deleitamos que tu presencia nos acompaña cada día de nuestras vidas, Señor. Si te cantamos, Señor, es en gratitud, es en amor, mi Dios, por lo que tú nos has atraído a ti por medio de tu fidelidad, por medio de esa gracia, Señor, y de tu gran poder, que es sobre todo poder, Señor, tu amor, del cual cantamos cada día, Señor, y tu misericordia que se renueva cada mañana.
A ti la gloria, Jesús, recíbela por siempre. Amén. Gracias por tu presencia, amado Padre. Gracias por tu presencia, Señor Jesús. Quebrantas, Señor, consumes, edificas, das vida, levantas, sanas. Eres lleno de poder, Señor. Bendito seas por los siglos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu, Señor, moviéndose en medio de tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo revelación, trayendo entendimiento. Amado Padre, que tu palabra penetre profundo en nuestros corazones. Dale vida, Señor. Pongo este mensaje, Señor, en tus manos. Seas tú, Señor, hablándonos al corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues muy bienvenidos, amados hermanos. Un gusto verlos nuevamente. Tremenda comunión con el Señor, de verdad. Pues fíjese que voy a terminar con el mensaje que dejé a medias de la iglesia Teatira. Voy a tocar hoy, pues realmente, digamos, el meollo del asunto. Como en otras cartas, el Señor reconoce la labor que desempeñamos. Como en otras cartas, nos anima a seguir así y nos da una promesa al final. Pero en esta carta, como en otras, dice en el verso, primero quiero decirles que en el verso 18 dice que el Señor presenta este mensaje dándose a conocer como el Hijo de Dios, que tiene ojos como llamas de fuego y pies como bronce pulido. Yo no sé cómo se sintió usted en medio de la alabanza, pero la verdad es que cuando empieza uno a cantar al Señor y decirle que en tu presencia me consumes, amados hermanos, verdaderamente consume, mire. Es una presencia que lo obliga a uno a lanzarse de rodillas y postrarse delante del Señor y quebrantarse. Y ver que el Señor tiene ojos que penetran y que lo conocen todo, que conoce las intenciones de nuestro corazón. Bueno, a mí eso me pega muy fuerte. Y no sé qué hacer. Lo único que puedo hacer es a veces llorar. Pedir su misericordia, amados hermanos, porque ¿quién va a poder permanecer delante de su santidad? Si no es porque nada más porque su sangre nos cubre. Bendito sea Dios por esta fe que, como cantábamos hace un momento, nos dio fe para salvación, fe para creer, fe para que tomemos todo lo que el Señor nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo Jesús y alcancemos todas las promesas. Pero de todas maneras es sobrecogedora la presencia del Señor Jesucristo, y más cuando Él está diciendo que Él nos está viendo con ojos como llamas de fuego y con pies como bronce pulido, en una advertencia clara de juicio. Y habla con esta iglesia y sí reconoce su trabajo y todo, pero en el verso 20 dice: pero tengo una queja en tu contra. Y mire, con que diga tengo una queja en tu contra, una queja en contra de nosotros, de parte del Rey. Una queja, nada más una. Pues sí, pero en contra. Es una queja en contra. Permites que Jezabel, esa que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña, a mis siervos les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere abandonar su inmoralidad. Y bueno, viene una sentencia ahí en contra de este espíritu de engaño, de esta falsa profecía. Yo la arrojaré en una cama de sufrimiento
y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Está hablando de un adulterio espiritual, de adulterar la palabra, porque cuando está hablando de esta mujer que se llama a sí misma profetisa, mire, el profeta es una persona que se para a hablar de parte de Dios y dice, el Señor dice. Y bueno, el espíritu de profecía, amados hermanos, prevalece todavía en el Nuevo Testamento, y voy a tocar rapidísimamente unos puntos respecto de profecía. Si usted recuerda, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, el Señor dice que Él mismo dio a la iglesia 5 dones principales. ¿Recuerda usted? Vamos a leerlos directamente de la Escritura para no cometer errores. Ni los separé. Bueno, está en Efesios capítulo 4, verso, yo creo que 10, 11 en adelante. Dice Efesios 4, verso 11 en adelante. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién le dio esos dones a la iglesia? Cristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y apóstoles de la calidad del primer siglo, estos apóstoles que dejaron las palabras escritas y fueron anexadas al canon, de esos apóstoles ya no hay. Profetas que declararon sin ninguna duda palabras que se cumplirán como la palabra cierta de Dios que quedó escrita en el canon, tampoco hay. De ese nivel ya no hay. No obstante, sigue habiendo profetas, y profetas que pueden hablar a la iglesia y dar una palabra de dirección, y eventualmente pueden declarar quizás sobre alguna persona, alguna cosa, pero siempre tiene que ver con el reino de Dios, mire. Y ahí es donde no nos debemos de confundir, porque ni esta calidad de profetas, ni las que vienen en 1 Corintios 14, que ahorita vamos a ver, tiene nada que ver con que alguien venga y nos ande diciendo que nos van a dar un carro de color rojo último modelo. O sea, no se trata de hacer declaraciones de buenos deseos, ni tampoco promesas falsas que no vienen de parte de Dios, y no porque Dios no pueda bendecir. Dios puede bendecir, y abundantemente, mucho más que eso. Pero amados hermanos, Él utiliza sus profetas para dar a conocer sus deseos respecto de su reino, sus asuntos. No se trata de andar adivinando nuestro pasado y que nos están diciendo lo que hicimos. Pues eso el Señor habla en nuestro corazón y nos revela, todos lo sabemos. No necesitamos que venga alguien a decirnos, a menos de que haya pecado en la iglesia y entonces alguien profetice y diga y revele lo que es un pecado oculto. Pero el don de profecía del primer siglo está cerrado en el canon. Por eso tenemos que ir siempre, cuando alguien venga a dar una palabra profética, tenemos que ir a la Escritura y contrastar que lo que está diciendo tal persona se ajuste al mensaje de la Escritura. Porque si no, somos engañados con mucha facilidad. Ahorita le voy a enseñar. Y después en 1 Corintios, si me acompaña por favor a 1 Corintios, capítulo 14, hablando de los dones espirituales, dice en el verso 1, si me puedes poner por favor eso, Fabri. ¿Está Fabri por allá atrás? Sí. Entonces, si me lo puedes poner por favor en la versión Reina Valera, 14 verso 1. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo procuren profetizar. ¿Pero qué es eso de profetizar? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla a Dios, y es bueno hablar en lenguas porque es una manera de orar ante el Señor y presentarle nuestras peticiones, pero nadie entiende lo que le estamos diciendo porque por el Espíritu estamos hablando misterios, sea que pidamos, sea que el Señor nos conteste. Pero el que profetiza habla a los hombres para 3 funciones principales, es esto: para edificación, para exhortación y para consolación. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 13, en el verso 9, dice, en parte, ¿me lo puedes poner? En parte conocemos y en parte profetizamos. Es decir, y este don es parte de lo que se necesita para que la iglesia sea edificada. Y aquí quiero aprovechar esto. Es muy importante, amados hermanos, poner en práctica los dones espirituales. Y los dones espirituales, aunque se pueden poner en práctica parcialmente en las reuniones dominicales, en las reuniones congregacionales grandes, mayormente están dados para las iglesias en el hogar, para la iglesia en su función práctica. Ahí es donde se practica, mire, ahí es donde realmente podemos profetizar, porque en parte conocemos y en parte profetizamos.
conocemos que un hermano está a lo mejor en una situación difícil y entonces nos conectamos con Dios y nuestro espíritu recibe de parte de Dios dirección y le podemos dar una palabra de consolación, una palabra de exhortación, una palabra de edificación para su vida. Eventualmente podemos saber que un joven se va a casar o quiere tener una relación, pero quizás tenga miedo por algunas circunstancias que haya padecido antes, y de pronto cuando conocemos su situación y nos ponemos a orar, el Espíritu del Señor nos puede decir: dile que el que haya esposa haya el bien. Entonces es una palabra que lo anima de parte de Dios, pero no la que yo invento, sino la que el Señor pone en mi corazón. O quizás sea un joven o una joven que está en una relación que no es la más adecuada y ella no sabe lo que viene en el futuro, pero Dios sí sabe. Y eventualmente, aunque esté un poco entusiasmada la cosa y todo, de repente el Espíritu puede hablar a través de nosotros y le podemos decir: mira, no os unáis con yugo desigual. No te conviene esta relación de parte del Señor. Y ahora no quiere decir que no me caiga bien a mí la muchacha. Estamos hablando de que en parte conocemos y en parte nos dejamos guiar por lo que el Espíritu de Dios va poniendo para edificar, para exhortar, para animar. Eventualmente alguna persona que esté muy desanimada, pero en la reunión en casa puede recibir la palabra profética de otro hermano. Y entonces no se trata de adivinanzas, hermanos. Es el espíritu de profecía que se mueve activamente en la iglesia y debe existir y debe ser activo. Eso es muy importante, por eso son muy importantes las reuniones de iglesia en el hogar. Ahí se expresa el amor, ahí oramos unos por otros, intercedemos unos por otros, nos ayudamos unos a los otros, compartimos el pan juntos, tenemos comunión unos con otros, verdaderamente comunión unos con otros. Y eventualmente podemos profetizar, orar juntos, muchas cosas. Esa es la vida práctica de la iglesia, activa. Así es como debe de ser. Es difícil hacer eso en una reunión a veces tan comunitaria como esta, pero también se puede. Y eventualmente, si alguien tiene su palabra, que tiene la certeza de que es del Señor, pues puede expresarla. Y cuando se expresa una palabra profética, dice la Escritura que si alguien se levanta con profecía, pues los que se mueven en eso, los otros profetas, juzguen y decidan si es de Dios o no. No quiere decir que porque alguien da una palabra tiene que ser cierta y todos tenemos que creerla. Y entonces aquí es donde la iglesia tiene que funcionar con discernimiento espiritual, porque el reclamo aquí del Señor es que uno permite, bueno, no uno, sino que en esta iglesia, en esta comunidad, lo que estaba ocurriendo es que alguien decía que Dios decía, pero engañando al pueblo, llevándolo al adulterio espiritual, llevándolo a adorar dioses falsos. Esa Jezabel, usted recuerda, está allá narrado en el libro de los Reyes, y fue esta mujer, la esposa de un rey, que incitó al pueblo, que por cierto ella era hija de un sidonio, no era hebrea, incitó al pueblo a adorar a Baal y a Astarte, o Astarot, pues, o Asera. Todos esos son sinónimos. Y me puse a leer un poco de dónde viene el origen de este Baal y de esta Astarte y todo. En realidad todo tiene su origen en Babilonia, mire. Y de ahí se dispersó y lo tomaron los de Ecrón, que de ahí viene esta cosa, en la tierra de Canaán, pero fue a dar hasta Egipto. Ella ya tomó otro nombre que no lo puedo pronunciar porque está en egipcio, pero finalmente es la diosa de la fertilidad. Y entonces, como era la diosa de la fertilidad, en muchos se le ofrecían alimentos e incluso alcohol, y eran unas borracheras y unas parrandas y una inmoralidad sexual de tipo religioso, buscando la fertilidad de la tierra, la madre tierra. Bueno, esta Jezabel indujo al pueblo a adorar una deidad, adulterando. El único culto que tenemos es para nuestro Dios y Creador y para nuestro Salvador Jesucristo. El reclamo aquí del Señor Jesucristo. Y mire, amados hermanos, yo le estoy diciendo esto de verdad, sin contienda en mi corazón. Se lo digo de verdad, sin contienda en mi corazón. A mí no me interesa establecer mi punto de vista. Yo estoy aquí porque el Señor me puso para leer su palabra y para declarar su palabra, que es la verdad. Entonces toda profecía y toda cuestión que se declara a la iglesia tiene que ser filtrada por la iglesia. Y podemos rechazar la palabra de mentira. Todo aquello que nos induce a adorar dioses falsos, amados hermanos, debe ser rechazado. Porque el Señor Jesucristo aquí se está presentando como el Hijo de Dios, con ojos como de fuego, que conoce todas las cosas y todas las intenciones del corazón. Y Él quiere una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin defecto, preparándose a su novia para su boda. En las bodas
del Cordero al final de los tiempos. Entonces, toda palabra que venga para desvirtuar la adoración al único Dios vivo debe ser rechazada por la iglesia. ¿Sabe usted que por aceptar estas palabras proféticas, bueno, acá se está refiriendo desde luego a los ídolos de ese entonces? Allí se incorporaron todavía los dioses de la región, los dioses griegos, los dioses egipcios, lo que estaba prevaleciente en ese entonces. Pero todavía pasa el tiempo y la palabra sigue vigente. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros en la actualidad? En la actualidad no adoramos a Baal. En la actualidad no adoramos a la diosa Acera. En la actualidad no estamos adorando a los ídolos egipcios. Pero de todas maneras se infiltran palabras de mentira que desvirtúan, adulteran la palabra de verdad y desvían al pueblo de Dios. Mire, por no saber discernir, existen 3 grandes sectas dentro de la cristiandad que ha desviado tremendamente al pueblo. Empezaron como un pueblo de Dios y por estar escuchando palabras proféticas mentirosas, falsas profecías, se desviaron. Y actualmente hay 3 grandes sectas que empezaron como cristianas y que en la actualidad no son más cristianos. Y no lo voy a decir quiénes son, porque no pretendo establecer ninguna contienda. No se trata de eso, sino el mensaje es a nuestra congregación, a nuestra iglesia, para que podamos discernir cuando alguien está dando una palabra y qué cosa nos quiere dar a entender. Porque este espíritu obviamente está influido por Satanás para adulterar la palabra, porque Satanás es lo que hace. Miren, en el principio Dios dijo: no coman de ese árbol porque ciertamente morirán. ¿Y qué dijo el diablo cuando se presentó delante de la primera pareja? No van a morir. O sea, Dios dice una cosa pero yo digo otra. Esto, no es así. Y si la palabra dice esto, el otro dice: bueno, sí, pero además esto, o por allá, y no es verdad. De manera que la única manera de tener seguridad es caminar dentro del canon de la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo todavía estaba en vida, salió de Jerusalén y Él les dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo, ¿recuerda usted? Y sus discípulos se acercaron, le preguntaron que cuándo iba a ser el final de las cosas. Entonces eso viene, esa enseñanza de Jesús, de sus palabras. Viene el capítulo 24, Mateo. Bueno, en realidad vienen los 3 evangelios sinópticos. Lo trae Lucas, lo trae Marcos y lo trae Mateo. Lo voy a leer la versión de Mateo. En Mateo 24, en el versículo, Jesús les empieza a decir todas las señales del final de los tiempos, todas las señales, oiga, son puras señales trágicas: guerras, rumores de guerras, temblores, situaciones, pestes y una serie de situaciones. Ahora que estuve en Monterrey con los demás ancianos de las congregaciones, alguien preguntó: bueno, ¿y qué han sacado ustedes de esta situación? Porque no nada más está la cuestión del coronavirus. Para muchas sociedades ha habido quebrantos económicos, ha habido otra serie de situaciones, depresión. Oiga, hay depresión como no tiene usted idea. Entre los jovencitos, yo estoy viendo en mi consulta niños con una tremenda ansiedad porque están encerrados. Pequeños bebés que no han tenido contacto social ni con sus abuelos, entonces tienen mucho miedo del contacto con otras personas porque no ven rostros. Y cuando los llevan al doctor, lo que ven es un marciano ahí disfrazado. Y lloran. No le estoy diciendo de verdad. Y lloran porque no tienen contacto con las personas, conocen 4 rostros. Y entonces hay una serie de situaciones, no nada más eso, muchísimos problemas. Y algunos decían una cosa, otros decían otra, otros que, bueno, pero vamos a salir adelante y vamos a hablar. Pero amado hermano, ¿qué es lo que está profetizado para el final de los tiempos? Mire, esto solamente es una probada de lo que va a ser el final de los tiempos. Usted piensa que estamos pasando malos tiempos, no tenemos idea y lo vamos a ver, porque el Señor nos puso a revisar Apocalipsis para que el pueblo de Dios sepa, para que el pueblo de Dios esté preparado, para que el pueblo de Dios no esté sorprendido, para que el pueblo de Dios tenga confianza, porque nuestra confianza está en el Señor. Nosotros no vamos a ser arrasados como va a ser arrasado el mundo. Nosotros tenemos palabra de esperanza, porque nosotros estamos en el lado del Señor. Y Él tiene una palabra de promesa para los suyos. Así es que aunque van a verse cosas terribles, amados hermanos, y algunos de nosotros vamos a padecer quizá persecución, vamos a padecer enfermedades, vamos a padecer muchas cosas, de todas maneras sigue viva la esperanza. Entonces no tenemos por qué temer. El pueblo de Dios no debe temer el Apocalipsis. Debemos conocer el Apocalipsis y saber que todas estas cosas que estamos pasando, mire, realmente son probaditas de lo que viene. Se va a poner muy desagradable.
No mejor, se va a poner muy desagradable. Habrá tiempos quizás de respiro, pero cuando venga el verdadero fin, esto va a ser, mire, esto no es nada, nada, nada. Entonces el Señor Jesús les empezó a platicar esas cuestiones. Y en el verso 34, si me lo puedes poner en versión Reina Valera, por favor, Fabri. Mira lo que dice el Señor Jesús. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Me pasa la que sigue? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Jesús se va a cumplir. Él se lo dijo a sus discípulos, pero ahora aquí está hablando con toda la iglesia en Apocalipsis. Él se presenta delante de Juan y le dice: dile a los mensajeros de las iglesias estas cosas. La palabra del Señor Jesucristo se va a cumplir, porque el cielo y la tierra pueden desaparecer, pero su palabra se va a cumplir. Entonces, por estas razones que yo estaba postrado diciéndole: Señor, ¿quién puede permanecer en pie delante de ti? ¿Quién? Será muy conveniente escuchar la palabra del Señor. Y cuando el Señor se presenta delante de una iglesia y le dice: estás dejando que entren enseñanzas mentirosas que están desviando a mis hijos a pecar, a adulterar, a adorar dioses falsos. Aquí mismo en esta porción, allí donde está hablando Mateo, dice que va a haber falsos profetas. ¿Dónde lo acabo de leer? Está acá atrás. Mire, está en el verso 24. Eso es parte de los tiempos del fin. Se levantarán falsos cristos y se van a levantar falsos profetas, y va a haber grandes señales y prodigios, de manera que engañarán. Mire, amado hermano, los milagros no son garantía. Si usted recuerda cuando fue Moisés y se presentó delante de Faraón, Moisés traía una vara, un palo, y Dios le dijo que cuando estuviera delante de Faraón arrojara la vara. Y entonces Moisés arrojó la vara y se convirtió en una serpiente. Usted recuerda ese hecho. Y entonces, ¿qué hicieron los magos, los sacerdotes de Egipto? ¿Qué hicieron de Egipto? Arrojaron sus varas o sus báculos y también se convirtieron en serpientes. Yo dije: ¿cómo hicieron eso? No crea que los grandes milagros y los grandes prodigios son garantía de profecías verdaderas. No, amado hermano. Se levantarán falsos profetas y falsos cristos y engañarán a muchos. ¿A qué muchos? Aún si fuera posible, los escogidos dentro de la iglesia, amados hermanos. Entonces, para caminar en seguridad, la única forma de caminar en seguridad es caminar dentro del marco de la Escritura, porque esa es la única palabra que nos protege. Y para cerrar este capítulo, quisiera leer lo que dice en el Salmo 119, verso 105. Me la pones en versión Reina Valera, por favor. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Todo, amados hermanos, todo tiene que ser filtrado a través de la palabra, porque es el camino que nos guía. Es la palabra segura, es la palabra de protección. Lo único que podemos creer son las palabras del Señor Jesucristo, las palabras del Señor Jesucristo, porque el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras nunca van a pasar. Es la palabra de verdad. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra verdad. Y cuando alguien se levanta y dice: sí, pero cuidado, porque ese ya lo conocemos. No desconocemos sus maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones. Bien que lo conocemos. No se puede agregar, porque agregar es adulterar. En realidad el adulterio es espiritual. Dios exige una adoración exclusiva para Él. Y el diablo vino hasta provocar al Señor y le dijo: adórame a mí. Y Jesús dijo: no, solo al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Pues esa es una palabra fuerte. Yo sé que está fuerte, pero no puedo retenerla, amados hermanos. El martes, fíjese usted qué pasó. El martes nos despertamos en la mañana, y aquí está mi esposa de testigo, que nos habíamos acostado tarde. Yo tuve mucho trabajo el lunes,
Me acosté muy tarde. Y cuando me levanté el martes, mire, en cuanto abrí los ojos, me vino toda la predicación. Así. Hasta me espanté, le dije a mi esposa, ¡wow! Iba a poner 2 comentarios más, que quizás lo voy a invitar a que lo lea. Están en unas noticias que sacaron en BBC, de noticias de Londres, BBC Mundo, pero está en español. Y leí un reportaje de por qué las estatuillas de Egipto tienen rota la nariz. Y yo ya había observado eso. Y yo decía, ¿por qué se les rompe la nariz? Algunas estatuas están tan perfectamente conservadas, pero tienen quebrada la nariz. Y dije, ¿por qué tienen quebrada la nariz? Qué lástima, porque esa era una obra de arte. Una obra de arte. A veces era la estatua de algún faraón o otras cosas y siempre tenía quebrada la nariz. ¿No los han visto? Y entonces ahí empieza a explicar por qué tienen quebrada la nariz. Resulta que se las quiebran a propósito, porque según la mitología egipcia, cada vez que se hacía una estatuilla de esas o una figura de estas, el espíritu de la persona en honor a quien le hacían, o cualquier deidad, mire, fíjese cómo dice, cualquier deidad espiritual, valga, o del mundo no visible, podía venir e incorporarse a esa imagen y tomarla y hacer obras especiales a través de esa imagen. Pero a veces les daba miedo, porque resulta que era un antepasado y podía tenerle malestar o cosas. Entonces, como les daba miedo esa venganza, digamos, uno podía quitarle el poder a eso quitándole algo. Por ejemplo, si le quebraban las piernas no podía caminar, y si le quitaban las orejas no iba a oír, pero si le rompían la nariz ya no iba a poder respirar, entonces estaban a resguardo, no iba a poder cobrar vida. Y aunque uno dice, oye, es una historia bien fantástica, pues sí, pero no es la cuestión de que si ocurre o no ocurre, sino que cuando leemos 1 Corintios, Pablo dice, es que los ídolos no son nada. ¿Los ídolos qué son? Y estamos hablando de esos ídolos. Los ídolos es un palo. Los ídolos es un barro, los ídolos es una pieza de metal. Eso no es nada. Dice, pero el problema no es eso. El problema es que corresponden a demonios. Puede usted leer 1 Corintios, yo creo que está en el capítulo 3 o 4, 6, no me acuerdo. Entonces, empezó a cobrar sentido, porque las personas creían que eso pasaba. Y entonces les daban un poder de divinidad. El problema no era la estatuilla, sino que le dan un poder equivalente a un Dios. Y luego después leí otro reportaje acerca de un filósofo que es de la Ilustración, a lo mejor algunos de ustedes recuerdan este nombre, se llama Voltaire o Voltaire. Era un francés y muy ilustrado, y él hizo un reconocimiento a los sacerdotes jesuitas que evangelizaron, digamos, esta porción de Sudamérica, que es la porción guaraní, pues Paraguay, Uruguay, toda esa zona. Y hace un reconocimiento a estos hombres porque fueron los únicos que realmente se preocuparon de estos indígenas como personas, porque los trataban como bestias. Los colonizadores decían que no tenían ni alma, pues los trataban como animales. Y entonces estos sacerdotes jesuitas, con el amor de Cristo, los protegieron de este trato, digamos. Y entonces Voltaire hace un comentario, y ahí el reportaje se trata de eso, pero a la hora de explicar, dice que mucha gente creyó ahí, en esa zona guaraní, mucha gente empezó a creer en el Evangelio, y ahora es una región evangelizada, pues creen en Cristo como el Salvador y creen en Dios. Pero sabe que algunos de los chamanes de esa zona estaban enojados con el Evangelio. Y entonces se explica por qué. Porque sus dioses les permitían tener varias mujeres y les permitían tener orgías y cuestiones así. Y el Evangelio les vino a arruinar la fiesta, mire. No, en serio. Pues deberíamos de tener una sola mujer y
tener castidad dentro de nuestro matrimonio, o digamos un matrimonio puro. Entonces empezaron a tener oposición y empezaron a matar a estos evangelizadores. Finalmente, usted sabe, el Señor triunfó y la región se iluminó con el evangelio, pues. Pero estas dos cosas me hicieron cobrar mucho sentido de cómo es que los ídolos perturban. Y hay razones para las que haya inmoralidad sexual, hay razones por las que las tinieblas se oponen, hay razones. Y después, más adelante, en esta misma carta de Tiatira, si usted se fija, le voy a leer para que no me equivoque como dice. Tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza. No todos creyeron eso. Esa falsa enseñanza que se llama las verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. Y cuando me puse a estudiar cómo es que estos dioses babilónicos fueron incorporados a Egipto, oiga, la cosa está tremenda, tremenda. ¿No se ha dado cuenta que dentro de las estatuas de faraónicas y todas esas cosas, en la corona que tiene aquí Faraón hay una cobra? Mire, eso tiene un significado profundo. Son las profundidades de Satanás. Siempre tenía que revelarse. En todo lo que es pagano aparece por ahí la serpiente y se hace notar. Siempre. Está escondida, pero eventualmente aparece. Y no se trata de que le explique yo todas esas cosas, porque la verdad es que yo no vine a hablar de los dioses falsos, vine a hablar del Dios verdadero. Vamos a orar. Amado Padre, te doy tantas gracias porque tu Hijo Jesús, a través de un mensaje, Señor, a tu iglesia, nos da a conocer cuál es el deseo de su corazón. Encontrar una iglesia que sea fiel a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, el dador de vida. Porque tu Hijo Jesús mismo oró. Y esta es la obra de Dios, que te conozcan a ti, Padre, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, Señor, por el camino de salvación que nos ofreces. Gracias, Señor, por la obra terminada en la cruz, que dio cumplimiento a todas tus exigencias. Gracias, Señor Jesús, porque tú pagaste el precio de nuestra salvación. Tú llevaste sobre ti el castigo de nuestro pecado, Señor Jesús, y moriste por nosotros, pero te levantaste con poder. Y ahora, Señor Jesús, te presentas delante de tu iglesia con todo poder y autoridad, para darnos una palabra de advertencia, para señalarnos el camino correcto, para decirnos que nos mantengamos dentro de tu palabra, Señor, dentro de los deseos de tu corazón. Y te doy tantas gracias, Señor, porque de esa manera guarda nuestras vidas. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Hay poder en la cruz, en la sangre de Jesús. Hay victoria, redención, fortaleza en Jesús. Y
sobre toda potestad, tiene toda autoridad. La victoria está en la cruz, el poder está en Jesús, su presencia es libertad, sus palabras sanidad. Amén. Pues Él siempre ha sido fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, y Él responderá a su pueblo con bondad. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre